Vamos a comenzar hablando. Vamos a empezar la unidad 6, la última, que es la ordenación, que no es tan extensa como a veces creemos, ¿sí? Bueno, Florencia. ¿Vos sos la que estás trabajando? Está haciendo de... Bueno, nosotros podemos tomar varios, 2 o 3 autores con los tradicionales o los que siempre conocemos, ¿sí? Podemos comenzar con viendo Dupla del Moral, ¿sí? Cuando vimos, ¿se acuerdan? El tratamiento archivístico, entonces podemos ir viendo esa parte o leyendo o recordando que nos decía Dupla del Moral que la ordenación consistía en colocar los documentos dentro de sus series y del fondo de acuerdo a un orden convenido según el criterio que resulte más cómodo y lógico para su posterior localización y recuperación de los documentos, la información que contenga, ¿sí? En donde esté, en la carpeta, en el archivador, en el estante, ¿sí? Lo importante acá es que nosotros, ¿qué vamos a ordenar? Cuando clasificábamos, ¿sí? ¿Qué clasificábamos? Todo el fondo documental, ¿sí? Separábamos en clases, ¿sí? En clases de acuerdo a su procedencia. Acá que vamos a ordenar los documentos en sí, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el orden que se le dio cuando se formó, cuando se hizo, cuando se originó el trámite, el documento, ¿sí? Entonces, para la clasificación tenemos en cuenta el principio de procedencia. Y para la ordenación vamos a tener en cuenta el orden original. ¿Por qué? Porque ¿qué era el orden original? A ver, cuéntenme. ¿Cómo se acuerdan ustedes? Escríbenmelo por el chat si quieren, yo lo leo. ¿Qué es el orden original? El que conteste primero tiene media materia aprobada. Nosotros cuando hablamos del principio de procedencia respetamos de dónde viene, ¿sí? ¿Quién lo hizo? Ese es el principio de procedencia, Flor. ¿De dónde procede? El orden original, ¿sí? Sí, respeto de dónde viene, pero ¿cómo viene? ¿Sí? ¿Cómo se hizo ese documento? El orden, exactamente, Diego, el orden en que se originó, ¿sí? Respeta el fondo en sí, pero el orden que se le dio al conjunto de un mismo tipo documental, ¿sí? Respeto de dónde viene, cómo se originó. Si yo le di un orden numérico, respeto ese orden que se le dio cuando se originó, ¿sí? Si yo creé mi documento donde reflejo la función de mi institución es un expediente, a cada expediente le doy un número, entonces el orden original de ese expediente es la fecha primero, ¿sí? Porque se va a respetar el orden de creación, la fecha de creación y luego el número que se le da, ¿sí? Numérico correlativo, por ejemplo. Entonces yo respeto cómo se ha originado, cómo se creó. Por ejemplo, si son cartas o notas, yo voy a respetar el orden como se originó. O sea, el dato clave de las cartas, de las notas, es la fecha. Y bueno, entonces yo lo voy a organizar o los voy a ordenar teniendo en cuenta la fecha. O, por ejemplo, en el caso de los documentos electrónicos que son muy precisos, nos marcan la hora, o documentos que se envían por mail, tenemos la hora precisa en que se envió, en que se ejecutó, ¿sí? Entonces, va mucho más preciso el tema. Entonces, en la ordenación de los documentos en un soporte tradicional, voy a respetar, no voy a modificar cómo se hizo en su lugar de origen, ¿sí? Cómo se creó.
Por ejemplo, si yo los legajos los creé, aparte de darle un número correlativo para ordenarlos, a lo mejor también use, aparte del número, use el apellido, entonces voy a tener en cuenta el alfabeto para ordenarlos, ¿sí? Son datos claves que voy a tener en cuenta para respetar el orden en que se originó, ¿sí? Si en la oficina que lo creo al legajo se lo organizaba, se le daba un orden alfabético, yo voy a respetar ese orden, ¿sí? No lo voy a alterar. ¿Por qué? Porque es importante para la hora de la búsqueda de la información. Recién hablábamos en los documentos electrónicos, los motores de búsqueda electrónico, donde tenemos datos claves para poder acceder a la información que contiene el documento. Por ejemplo, uno de los datos claves sería el apellido y eso va a ser alfabéticamente. Entonces voy a crear una base de datos donde pueda acceder a través del apellido de la persona y alfabéticamente ese apellido, ¿sí? Ordenado alfabéticamente. Por eso es importante. Entonces, tener en cuenta o respetar cómo se dio, ¿sí? Eso también va a depender de la persona que le da el origen o que comience el trámite, digamos, de la persona autorizada a generar el documento, ¿sí? Heredia Herrera nos dice que la ordenación es posterior a la clasificación. Para aplicarla se necesita la elección de una unidad orden, ¿sí? Una unidad orden que quiere decir ordenar implica alinear para Heredia Herrera, ¿sí? Darle una orden, ¿sí? Un ordenamiento, un acomodo, por decirlo con otra palabra, que no sería la correcta, ¿sí? Porque voy, digamos, ordenando la documentación. Paloma Fernández Gil nos comienza hablando de la ordenación en el archivo de oficina, que dice que la ordenación y la instalación son etapas, ¿sí? Que se superponen y que a su vez están estrechamente relacionadas con los sistemas de recuperación de los documentos. Es lo que hablaba recién, ¿ven? En el archivo histórico se puede hacer de otra manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ordenación puede hacerse bajo dos aspectos. Un orden preestablecido en el cuadro de clasificación, por eso es importante la codificación, ¿sí? Que sea a lo mejor esa codificación me va a servir para ordenar físicamente los documentos, ¿sí? Siguiendo la secuencia que se le da en el cuadro. O la ordenación de las unidades documentales que forman las series. O sea, los tipos documentales. Sabemos que la serie está formada por un mismo tipo de documental, ¿sí? Y voy a buscar una manera fácil, rápida, ágil para acceder a ese documento, ¿sí? Y voy a tener que ordenarlo de una manera que después, cuando yo lo instale, cuando lo ponga en su lugar, en el cajón, en el archivador, en el estante, en el anaquel, pueda ser un acceso fácil, ¿sí? Encontrar el documento rápidamente. Por eso es importante, ¿no?, tener en cuenta el documento, la información que contiene y cómo ha sido generado en su comienzo. La ordenación es la operación donde se unen todos los elementos, ¿sí?, o las unidades de un conjunto relacionada una con otros, ¿sí?, unos con otros, de acuerdo a que a una unidad orden, como nos decía recién, o le comentaba que decía Heredia Herrera, ¿sí? Es es algo establecido de antemano, ¿sí? Que tenemos en cuenta, como les decía, cómo se generó. Eso es importante. Por ejemplo, en las facturas, ¿sí?, nosotros vemos que tienen un número
Y ese número es importante porque es el orden que se va a respetar cuando llegue al archivo intermedio, al archivo central, ¿sí? Porque yo lo voy a conservar siguiendo ese número correlativo, ¿sí? Esa numeración. Por eso es importante. También recordemos que la ordenación es una de las primeras operaciones, ¿sí? Donde mm, donde vamos a comenzar a acomodar los documentos ya para poderlos llevar a su espacio físico. También es importante, sí, como decía pues recién, que la clasificación y la ordenación van muy de la mano y a veces se confunden. Nosotros vemos, si leemos Schellenberg en su origen, nos dice o nos habla de ordenación cuando está hablando de clasificación, ¿sí? La confunde, ¿sí? Y es lógico porque, digamos, ¿por qué? Porque él está comenzando, digamos, a investigar, a crear ese conocimiento, ¿sí? A darle forma a eso, a la metodología archivística, ¿sí? Esa concepción de archivo, de documento, de clasificar, de ordenar. Entonces, para Schellenberg, clasificar y ordenar era lo mismo. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos o leemos Schellenberg, nos habla de ordenación, sabemos que nos está hablando de la clasificación, ¿sí? Y por eso se confunde, más luego cuando Heredia Herrera nos plantea que se confunde. ¿Por qué? Porque van muy de la mano, ¿sí? Eh, una es o sea, son distintas, ¿sí? Podemos ver que los mismos verbos son, o sea, no significan lo mismo, porque clasificar es separar o dividir en conjunto elementos estableciendo clases, ¿sí? O grupos, ¿sí? Estableciendo grupos. Y ordenar no, es unir todos esos elementos de cada grupo. O sea, yo voy a un grupo que clasifiqué, que separé, y voy a unirlos, los voy a acomodar, ¿sí? Siguiendo una unidad orden, voy a seguir un orden para organizarlos, ¿sí? Que puede ser un dato, el alfabeto, el tamaño, el número, ¿sí? Distintas, distintos elementos voy a tener en cuenta para hacer esa ordenación, ¿sí? La diferencia entre clasificar es que la clasificación la aplicamos a todo el fondo, ¿sí? A toda la documentación que produce una institución, ¿sí? Y la ordenación la vamos a realizar en los documentos, ¿sí? Voy a ordenar todos los documentos que produce la institución. Sí, los voy a ordenar, pero voy a empezar por las series, ¿sí? Para ordenarlas, porque no voy a empezar de lo más grande a lo más pequeño, digamos, sino que al revés, ¿sí? Voy a separar al revés, voy a ordenar al revés los documentos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vamos a ordenar todos los documentos, por ejemplo, cronológicamente de un fondo documental, porque no todos, el dato imponente o el dato destacado, podríamos decir, es la fecha, ¿sí? El dato, la data, la fecha cronológica, ¿sí? Eh, entonces, hay que ver cada serie cuál es el dato destacable o de qué se trata, ¿sí? Por eso es importante tener en claro que clasificar y ordenar qué es, ¿sí? Cada una de las palabras, ¿sí? Como decía recién, clasificar es separar en clases, ¿sí? Clasificamos para después ordenar, ¿sí? Primero clasifico y luego ordeno, que es un paso previo, ¿sí? Lo aplico a todos los documentos, ¿sí? Y en cambio el ordenar es unir todos esos elementos que clasifiqué, que hacemos, que clasifiqué relacionándolos unos con otros. Ahí sí se recuerdan la definición de documento de archivo.
¿sí? Que tienen que estar relacionados, ¿sí? Que aquí relacionamos las series documentales en tal caso, ¿sí? Con sus unidades documentales que la componen. Es decir, que esta operación la aplicamos directamente a las series. Por eso también es importante tener en cuenta que la ordenación archivística de los documentos se hace a partir de los elementos, ¿sí? ¿Qué elementos? La fecha, el nombre de personas, de lugares, o el asunto del que trata, ¿sí? O asuntos, ¿sí? Que son las que nos acercan al contenido del documento en sí. Cada serie exige un tipo de ordenación independiente, ¿sí? Puede haber coincidencia, no quiere decir que no, pero cada serie es algo específico, ¿sí? Es algo particular, ¿sí? Hay un orden entre las unidades que integran cada serie, ¿sí? Y otro en las unidades archivísticas, ¿sí? Aparte de la ordenación de los documentos, también existe una ordenación de la información, y a eso es lo que vamos a llamar los índices, ¿sí? Los índices, ¿para qué nos van a servir? Para recuperar la información que contienen los documentos. Por eso es importante tener en cuenta todos esos datos para poder recuperar la información, ¿sí? Hacer esos índices correctamente o esos motores de búsqueda para poder acceder al documento, a la información. Y bueno, como veíamos en la clasificación, hay distintos sistemas de clasificación, también hay distintos sistemas de ordenación, ¿sí? Tenemos el cronológico, el alfabético, el numérico dígito terminal y el alfanumérico. Los sistemas o los tipos de ordenación según, bueno, cada autor le da su enumeración, por decirlo, pero siempre la mayoría o todos concluyen en la misma enumeración, ¿sí? A lo mejor lo hacen de distintas maneras o le agregan un tinte distinto, pero todos, la mayoría, tienen el mismo, digamos, la misma clasificación o el mismo sistema de ordenación nos presentan, ¿sí? Por ejemplo, Paloma Gil presenta simplemente 2 niveles de ordenación. En cambio, Heredia Herrera nos presenta más tipos de ordenación, ¿sí? Los presenta como tipos de ordenación. Recuerden, sistema o tipo es lo mismo. Paloma Gil nos habla de un nivel de ordenación natural al cual a esa ordenación natural puede ser la cronológica o la alfabética, porque ven que es algo natural, es un dato que tiene el documento sí o sí, algo natural propio, ¿sí? La cronología, año, mes, día, ¿ah? Y el alfabeto, ¿sí? Si el documento tiene el nombre, lo puedo ordenar por el alfabeto, por ejemplo, las historias clínicas o, bueno, las historias clínicas también puede ser ordenada numéricamente. Los legajos, las fichas, ¿sí? Depende del tipo, digamos, la institución, el tipo documental que genera, es como voy a aplicar la ordenación. Estos tipos de ordenación no requieren ninguna planificación previa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo cronológico es algo espontáneo y es el día a día. O el alfabético, bueno, es algo que ya tenemos conocimiento, está muy incorporado y sabemos cómo está, digamos, organizado o cómo está presentado el alfabeto, ¿sí? Cuáles son sus letras, ¿sí? Cómo están ordenadas. Y como segundo nivel presenta Paloma Gil, usa los elementos que se encuentran, ¿sí? Dentro del documento, habla del contenido informativo, ¿sí? Y el contenido informativo del documento son, por ejemplo, el lugar o el asunto del que trata el documento y un elemento más que lo llama externo, por ejemplo, un número algo que se le agrega, digamos, ¿sí? Se le pueden superponer
los niveles o combinarlos, ¿sí? Como les decía yo, en los expedientes, en los legajos. En los expedientes podemos combinar la cronología con el, con el lugar o con el asunto del que trata el expediente. O podemos combinar la cronología con el alfabeto, o podemos combinar lo alfabético con lo numérico, ¿sí? Dándole un número X a un legajo, por ejemplo, que tiene algo alfabético, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto, el sistema o el tipo de ordenación que seleccionemos, ¿sí? Tiene que estar relacionado con el sistema de recuperación del documento, o sea, con los instrumentos descriptivos, ¿sí? ¿Cómo voy a recuperar esa información que está contenida en el documento? Es así como vamos presentando el tema de la ordenación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, seguramente para el próximo lunes voy a cambiar el link del Meet, ¿sí? Para que puedan ingresar y puedan acceder para hacer un trabajo, ¿sí? Para después, dado un tema, vamos a dividirlo en salas para poder trabajar y volver al grupo que estemos trabajando, ¿sí? ¿Alguna duda, Milena, Diego? Los otros se fueron. No, ninguna duda, profe. Bueno, Mile. Ya después vamos a avisar en el grupo sobre la actividad, así que genial. Sí, igual espero no olvidarme de ponérselos en el aula, ¿sí? En todo caso, se los voy a agregar ahora, así lo pueden ver. Y cambio el link a un nuevo Meet para que puedan acceder. Eh, Nos vamos a estar encontrando nuevamente el lunes o ahí pregunto a Aurora si tiene algo ya previsto para el miércoles, ¿sí? Para trabajar en este tema, ¿sí?